Hola estimados suscriptores, colegas técnicos a mi canal, bienvenidos. Vamos a ver hoy un televisor Samsung típico sin tornillos que tiene un problema, que es que no enciende. Vamos a estar viendo una falla muy parecida a cuando los LED están dañados, pero queremos asegurarnos que están bien, si están bien, para no tener que desarmar el panel. Bueno, aquí se observa que cuando se enchufa y movemos el cable en la placa fuente, hay un parpadeo de luces. Las luces de los LED prenden y apagan. Bueno, el siguiente paso es descargar el condensador de 400 voltios de la fuente principal, ya que eso pudiera producir daños al manipular la fuente. Para ello voy a estar usando este multímetro con una resistencia de 10K en paralelo. Bueno, para remover la placa fuente hay que levantar aquí esta esquina y presionar esto hacia abajo y sale así. Bueno, acá tenemos la nomenclatura de los contactos. Estos son los contactos positivo y negativo del 1, del 2, el 3 y el 4. Entonces vamos a ir conectando unos alfileres en estos pares para irlos energizando los 4 grupos de LED distintos. Bueno, vamos a conectarnos a la primera rama y acá vemos que se iluminan los LED. Luego nos movemos de acá, de la primera rama a la segunda, y vamos a conectar. Se observa que se encienden estos LED de más abajo. Vamos a la tercera sección de LED, que es esta de acá. Vemos que se ilumina. Bueno, esta es la última sección de LED. Vemos que suena, consume 13 miliamperios. Y ya teniendo seguridad de que no hay problema con backlight, podemos concentrarnos en la parte electrónica. Bueno, vamos a chequear los 400 voltios. Ahí están. Pero se nota que algo extraño, que es que cuando presiona hacia abajo, prende los LED y los 400 voltios siguen allí. Bueno, vamos a chequear los 12 voltios. Acá debería de haber 12 voltios. Presiono acá. Ahí están. Suelto, se van los 12 voltios. Bueno, retiramos la placa fuente. Nos aseguramos primero de descargar bien los condensadores. Y luego vamos a energizarlo con los 220 y vemos cómo se comporta por debajo. Bueno, aquí vemos este punto. Observe la chispa. Y como los 12 voltios aparecen cuando toca acá, y luego se va y viene porque acá hay un mal contacto, una soldadura fría. Bueno, vamos a proceder a resoldar el punto de la conexión acá del transformador y debe de quedar perfectamente lisa y brillante la superficie. Bueno, este es el procedimiento para colocarle la placa. Ubicamos por acá, presionamos acá hacia abajo, aquí hacia abajo y aquí. Listo. Bueno, y finalmente ya está conectada la placa, está instalada, conectado el main de la fuente y conectamos los 230 y se ve que todo enciende automáticamente, porque la Samsung está diseñada de esa forma que al desconectar la principal, la main, todas las fuentes se encienden automáticamente. Para ajustar la luz de fondo, yo uso el menú de la imagen, la opción luz de fondo,
para bajarle la corriente a los LED, y vamos viendo que cuando uno le sube a la luz de fondo, la corriente de consumo del televisor va subiendo. Ahí está el máximo y la corriente de consumo del televisor está a 483. Si se la bajo a 40, llega a 370. Y le aplicamos a todas las fuentes. Acá en el menú le decimos aplicar ajuste de imagen a todas las fuentes, y automáticamente ese ajuste de la corriente de los LED a través del menú de imagen, luz de fondo, queda ajustado más bajo para que se calienten menos los LED y tengan mayor duración. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta o like, compartir y suscribirte, ya que en breve estaré subiendo más videos relacionados con la reparación de Smart TV. Gracias.